este escrito se va a calificar en incidente, digamos en gabinete, y se le va a dar respuesta inmediata. Muy bien, vamos a proseguir ya con la audiencia. Habíamos trabajado ya el primer presupuesto material de la imputada. Muy bien. El otro punto que antes de continuar era que el señor fiscal habría traído las copias ya para facilitarle. Sí, estaba pendiente respecto a la defensa de Pierre Figari y Ana Hertz, atendiendo de que quien se ha personado a la investigación fiscal es el abogado Abanto Verástegui y el señor abogado está ejerciendo defensa necesaria para esta audiencia. En todo caso, dejar constancia que se le notificaría a dicho abogado con el objeto de que no haya ningún tipo de cuestionamiento más adelante. El doctor Abanto indicó, me parece, a la... ¿no? Sí, muy bien. ¿Al doctor? ¿Quién va a estar a cargo de la defensa técnica del doctor Abanto? Sí, el doctor Abanto delegó la representación tanto en la doctora Arce como conmigo, ¿no? Entonces nosotros vamos a asumir la representación del Muy doctor bien, para que le alcancen en todo caso las copias, ¿ya? Pero el Ministerio Público no quería, decía que no... No, le está alcanzando. Ah, ya, perfecto. Le está alcanzando para que tengan conocimiento, la disposición. ¿Ya? Es respecto a cuántos imputados? 3, ¿no? Sí, sí. 3 imputados. A ver, me refiero... A ver, voy Los señores Bedoya Cámara y el señor Bedoya Cámara se le ha notificado ya en despacho fiscal porque en el día, en el desarrollo muy del bien, día ha ido muy bien. Esto respecto a el imputado Pier Paolo Figari, ¿sí? Para que le alcance, ¿ya? y Ana Hertz. Ana Hertz, también para que le alcance. Perdón, y Yoshiyama Tanaka. Y Yoshiyama Tanaka, ¿sí? Muy bien. No tenemos ya, digamos, están todos, ¿no? A ver, por parte del doctor de Silva Checa, su abogada, doctora. Por parte del doctor Abanto ya está el doctor Flores. Por parte de Bedoya Cámara, el doctor. Por parte de Tarazona, la doctora. Por parte de Paucará, la doctora. Yoshiyama Sasaki, la doctora. Mejía Leca. Y Bertini. Muy bien, estamos completos. Muy bien, hemos terminado ya, estamos tratando la situación jurídica de Tarazona. Adriana Tarazona Martínez de Cortés ya presentó el primer presupuesto material de la prisión preventiva y se va a correr traslado a la defensa técnica para que se pronuncie sobre el mismo. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Señor representante del Ministerio Público. Como cuestión previa, antes de empezar los argumentos de defensa a favor de la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés, esta defensa le comunica que considera que ha habido un adelantamiento de opinión de su despacho respecto a que ya se ha valorado negativamente diversos elementos de convicción de cargo presentados por el Ministerio Público que inciden directamente en mi patrocinada Adriana Tarazona de Cortés. Elementos de cargo como, por ejemplo, declaración de la señora Antonieta Gutiérrez, declaración del señor Ananías Liberato, quien fue auditor de OMPE, declaración de la señora Lidia Góvix, conforme obra en el requerimiento y en la resolución de fecha 31 de octubre, en donde ya se hace una valoración y su judicatura ha fijado posición al respecto, por lo cual la defensa considera que no existe imparcialidad ni objetividad judicial. Sin perjuicio de ello, y como parte de los argumentos de defensa... Sí, doctora, pero céntrese en el punto, ¿no? Sí, sin perjuicio, es parte de los argumentos de defensa porque continuaré y empezaré a refutar cada uno de los elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público. Y parte de esos elementos de convicción son todas estas declaraciones que su despacho ya ha valorado y tiene posición. Continuando con los argumentos de defensa que voy a pasar a exponer,
el Ministerio Público, en su página 47 del requerimiento de prisión preventiva, ha señalado lo siguiente. En conclusión, estos ingresos por actividades proselitistas del año 2010 por el monto total de 2.125.235.02 soles, en las cuales no se han identificado las personas que participaron en los cócteles, así como las personas que adquirieron los boletos de la gran rifa, nos permite inferir o sospechar que estas actividades en realidad no habrían podido recaudar tan importante suma de dinero. Señor juez, la imputación que incide sobre los eventos proselitistas como las rifas y los cócteles se apoyan en la siguiente afirmación. No fue posible identificar a las personas que adquirieron los boletos de las rifas, así como a las tarjetas de los cócteles, por falta de un registro individualizado. Ese es el dato objetivo que el Ministerio Público plantea como punto para sostener de que en los eventos proselitistas realizados en el segundo semestre del año 2010 se habría introducido supuesto dinero ilícito. Parte de ese dato. Según el razonamiento fiscal, en ambos casos, tanto en la rifa como en los dos cócteles, estaríamos ante eventos que encubrirían la obtención ilícita de fondos partidarios. Sin embargo, esta inferencia no tiene ningún respaldo ni en la norma electoral ni en los elementos de convicción recaudados en estos 14 meses de diligencias preliminares. Respecto a esto último, sobre los elementos de convicción recaudados en estos 14 meses de diligencias preliminares que han concluido, obra en la carpeta fiscal abundante información acerca del expediente que otorgó el permiso para realizar la rifa del Mininter, la UNAGI, facturas de impresión de talonarios y tarjetas, pagos de facturas del auto, documentos que indican contratación de tarimas, de bolos, servicios de sonido, actas que extendió el notario respecto a dichos eventos proselitistas, declaración del notario, declaración de testigos, acta de devolución de premios no reclamados al Ministerio del Interior, comunicado del Mininter al partido Fuerza 2011, en el cual se comunicaba que los premios no reclamados habían sido donados al IPD, diversos vouchers de depósitos correspondientes a rifas y cócteles. El Ministerio Público en ningún momento en su requerimiento fiscal ha planteado la negación de dichos eventos. Lo que plantea es que presume que se filtró dinero ilícito en esta actividad proselitista porque no se cuenta con una relación detallada, individualizada de las personas que adquirieron los 160.631 boletos de tickets a la rifa, 479 tarjetas y 180 tarjetas. ¿Qué dice la norma electoral? La norma electoral, vigente en la fecha de los hechos, que es el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, en ninguno de sus artículos establece para ningún partido político la exigencia de individualizar a las personas que participen en el desarrollo de una actividad proselitista adquiriendo rifas, boletos o tarjetas. No es exigible a ningún partido político. Es más, dicha norma electoral al día de hoy ha sido modificada por una nueva normativa electoral, que es el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, publicado el 9 de febrero de este año. Tampoco así lo plantea para ningún partido político. ¿Puede ser este un vacío normativo en materia electoral? Sí, pero de ningún modo era una exigencia para el partido Fuerza 2011 que el partido tenga la obligación de identificar a las personas que adquieren boletos de rifas y tarjetas. Es más, la propia normatividad electoral de la fecha establecía en su artículo 42 la excepción a la identificación de quien aporta en actividades de financiamiento proselitista. La norma dice, en caso no se pueda identificar a los aportantes que financian la organización y desarrollo de actividades proselitistas, el monto de sus aportaciones no podrán exceder en su conjunto al tope de 30 UITs al año. Pero ¿cómo el Ministerio Público infiere
un hecho ilícito a partir de un dato no exigible por la norma específica en materia electoral. Se basa en una observación, que más que una observación es un comentario que realizó la inspectora Lidia Govics en su oportunidad. En el informe técnico /EE.GG-2011 número 006-GSFP/OMPE del 24 de febrero del 2011, la inspectora Lidia Govics Morales evaluó y supervisó estos 3 eventos proselitistas. Para ello, no solo revisó documentación, sino que realizó una inspección in situ al local del partido. Producto de esta visita y de esta inspección regular de supervisión a los partidos políticos por el tema del financiamiento de campañas, dicha inspectora señala, respecto a la gran rifa pro fondos campaña político Fuerza 2011, dice, se verificó la venta de 160.631 boletos a 10 soles cada una, que representó un ingreso bruto de 1.606.310 nuevos soles. Los ingresos provenientes de la venta de boletos de la rifa fueron en efectivo y están respaldados por los informes de los encargados en cada comité departamental, los cuales fueron revisados selectivamente. El costo de la actividad proselitista fue de 39.371.40 soles, representados por los siguientes ítems: impresión de talonarios, pago de la factura del auto, contratación de tarima para sorteo, contratación de bolos, servicio de sonido. Señala la auditora, se revisaron los documentos sustentatorios de los gastos incurridos, incluidas las adquisiciones detalladas en el párrafo anterior. Respecto a los cócteles fujimoristas 2010 y cóctel naranja, dice la auditora, relata el ingreso neto y los gastos realizados en esta actividad. Y dice, se examinó la documentación relacionada con la organización, gastos y recaudos de la actividad. Asimismo, se verificó la totalidad de los depósitos de las sumas recaudadas en las cuentas de ahorros en dólares que mantiene el partido en el Banco Scotiabank. Sin embargo, y ahí viene la observación que después voy a señalar por qué no es propiamente una observación, sino una recomendación, no fue posible identificar a las personas que compraron las tarjetas por falta de un registro individualizado. ¿Qué dice sobre el cóctel naranja? Al igual que en el caso anterior, se examinó la documentación relacionada con la organización, gastos y recaudos de la actividad y se verificó la totalidad de los depósitos de las sumas recaudadas en la cuenta que mantiene el partido en el Banco Scotiabank. Igual plantea su recomendación. Sin embargo, por la falta de un registro individualizado, no fue posible identificar a las personas que adquirieron las tarjetas. Señor juez, ante esta observación, que esta defensa considera más que es una recomendación que hace la auditora, el partido respondió señalando lo que la auditora ya conocía, de que la norma electoral no establece una exigencia a ningún partido político a detallar quiénes son las personas que participan en el desarrollo de una actividad proselitista a través de la adquisición de boletos, de tarjetas y rifas. ¿Y qué contestó la auditora? Que el Ministerio Público no lo ha manifestado, porque el Ministerio Público en este debate lo que ha hecho es inferir y leer declaraciones. ¿Qué dijo la auditora ante la respuesta del partido? Informe técnico /D-EG-2011, número 006-GSFP/OMPE. Lidia Govics, auditor. Luis Barbosa Dávila, jefe del área de verificación y control de fondos partidarios. ¿Qué dijo la auditora? En efecto, la normatividad existente no señala en forma expresa la obligación de identificar a las personas que participen en una actividad proselitista en calidad de adquirientes de tarjetas que se expiden para tal efecto.
Eso fue lo que contestó la señora Lidia Govics. Indica, sin perjuicio de lo indicado por el partido respecto a que no está obligado a especificar quiénes son las personas que compraron las tarjetas para asistir a las referidas actividades, es necesario enfatizar que se trata de una medida de control interno indispensable. Recomienda al partido que, no obstante no era una exigencia, sería conveniente adoptar este mecanismo de control interno. Es una recomendación, señor juez. Es una recomendación que después el partido Fuerza 2011 adopta en la campaña 2016. Y obra en el requerimiento de prisión preventiva en el anexo 173, por ejemplo, un informe de la OMPE reciente del año 2017. Y en este informe de OMPE del año 2017, en donde el partido, a pesar de no ser exigible por la norma electoral, adopta dicha recomendación y presenta la relación de personas que compran tarjetas para asistir a estas actividades proselitistas. ¿Qué dice el informe de la OMPE en el año 2017 por nuevas autoridades de la OMPE? Finalmente, dice 3.6, de acuerdo al reglamento de financiamiento de supervisión de fondos partidarios, la relación de asistentes proselitistas no es un requisito que deba presentar las organizaciones políticas, solo se exige el resultado de las mismas. Por lo tanto, señor juez, si la no individualización de las personas que adquirieron un boleto de rifa o de asistencia a un cóctel, así como la asistencia de cócteles, no constituyó ni una sanción administrativa, ni una amonestación, porque la norma electoral no le exige eso al partido político, ¿cómo es que el Ministerio Público influye a partir de este hecho, infiere arbitrariamente que ahí, en estos 3 eventos proselitistas, se ha introducido supuestos fondos ilícitos por la cantidad de $500.000? ¿Cuál es el dato objetivo que tiene el Ministerio Público para inferir esto? Ninguno. De acuerdo a un razonamiento objetivo de la valoración indiciaria, para concluir si dichos eventos pudieron recaudar presunto financiamiento ilícito, el Ministerio Público le ha presentado un dato, que es la no identificación de las personas que adquirieron los boletos y las rifas, pero ese dato no es consistente porque la norma no lo exige. A partir de ahí concluye que no hay actividad y que el dinero proviene de supuestas fuentes ilícitas. De este lado, señor juez, le estamos presentando datos objetivos basados en informes de la OMPE suscritos por la misma auditora. Pero no solo eso. Durante esta larga audiencia, el Ministerio Público ha referido que la auditora María Lidia Govics Morales fue cesada en su cargo. Y usted, su judicatura, ha acogido esta inferencia que ha servido de sustento para su resolución del 31 de octubre. Inferencia que ha concluido que a partir de que la señora Lidia Govics no fue renovada en su contrato, ella habría sido presionada por el partido político ante la observación que habría realizado, y que es el partido político entonces que influye en los funcionarios de la OMPE, se ha coludido con los funcionarios para no renovarle el contrato a la señora Lidia Govics. Esta es la inferencia totalmente subjetiva a la que ha planteado el Ministerio Público y que su judicatura así lo ha relatado en su resolución del 31 de octubre. ¿Qué dice la señora Lidia Govics en su declaración del 12 de marzo del 2018? Respuesta a su pregunta número 11. Para que diga, si para efectuar su trabajo de auditora al partido Fuerza 2011 recibió algún tipo de presión o de algún tipo de amenaza de manera directa o por intermedio de terceros a efectos de aprobar la autoría que desarrollaba. Dijo no, ninguno.
Asimismo, en su respuesta a la pregunta número 47, para que diga, con relación a su respuesta anterior, ¿cuándo correspondería se imponga una sanción por incumplimiento de la ley de partidos políticos? Dijo, corresponde conforme a lo establecido en el reglamento tal y como se precisa en el artículo 79, 80 y 81 del reglamento de la ley de partidos políticos, lo que en mi caso no correspondía porque no identifiqué situaciones susceptibles de sanción. Eso es lo que declara la señora Lidia Govics y que el Ministerio Público no le ha alcanzado para que usted tenga una mejor valoración. Obra en la carpeta fiscal, a fojas 3.343 en este requerimiento, la declaración del testigo Barbosa Dávila Luis Brusi, quien se desempeñó como gerente de supervisión de fondos partidarios de la OMPE. Cuando le preguntan, para que diga en la respuesta a su pregunta número 19, si de la información presentada por el partido político respecto a las actividades de financiamiento proselitista como rifas y cócteles, se ha cumplido con presentar la lista de personas adquirientes, de entregadas, así como del total de participantes de dichas actividades y a cuánto ascendieron los ingresos y gastos. Señala, dijo, conforme a nuestras facultades y tal como lo establece la Ley de Partidos Políticos y el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, hemos verificado los ingresos y gastos de dichas actividades. Sin embargo, ningún partido político tiene la obligación, ni nosotros, de exigir la relación del nombre de las personas que adquirieron los tickets, tarjetas u otros documentos relacionados con las actividades de financiamiento proselitista. Señor juez, declaraciones como esta abundan en la carpeta fiscal. Es un hecho objetivo, claro, que no era exigible al partido político Fuerza 2011 presentar e identificar a las personas que participan en el desarrollo de una actividad proselitista a través de la adquisición de rifas y tarjetas. Entonces, ¿cómo puede el Ministerio Público inferir en grado de sospecha grave que por no presentar dichos eventos proselitistas, la relación de personas que adquirieron los boletos y las tarjetas puede inferir automáticamente, por no decir arbitrariamente, que ahí se recaudó fondos ilícitos provenientes de Odebrecht? Porque ese es el único dato objetivo que plantea el Ministerio Público, no plantea otro. Pero ¿qué más dice en la conclusión que plantea el Ministerio Público? Señala que no se habría podido recaudar tan importante suma de dinero. El Ministerio Público considera que en los eventos proselitistas no es posible recaudar las sumas de más de 2 millones de soles. Pues bien, el portal Transparencia, una organización absolutamente seria, haciendo una evaluación comparativa acerca de los financiamientos proselitistas que recaudan los diferentes partidos políticos en el año 2011 y 2016, se observa, por ejemplo, que el partido Alianza por el Gran Cambio recauda solo como financiamiento proselitista más de 3 millones de soles. Gana Perú más de 7 millones. Elecciones 2016, Alianza Popular más de 4 millones. Peruanos por el Cambio, 232.000 soles. Señor juez, no es inusual ni sospechoso que un partido político, a través de la financiación de eventos proselitistas, pueda recaudar dichas sumas de dinero. Entonces, sobre este primer punto, esta defensa señala que no existe un suficiente elemento de convicción de cargo en grado que pueda ser constituido como fundado y grave elemento de convicción. Acerca de los informes rectificatorios. De la página 47 al 84 del requerimiento de prisión preventiva del Ministerio Público, podrá observar que
se explica y se detalla toda la secuencia de supervisión y auditoría, toda la dinámica usual, regular, legal que realiza la OMPE al partido político Fuerza 2011 y lo realiza con todas las organizaciones políticas. Y en esta dinámica usual, el partido presenta sus informes financieros, 3 en la primera vuelta y 2 en la segunda vuelta. Y propiamente parte de esta dinámica usual y absolutamente regular que hace un partido político, presenta informes aclaratorios, presenta informes rectificatorios. No es ilícito, señor juez, que un partido político subsane sus informes financieros. La legislación electoral del artículo 65 al 78 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la OMPE regula el procedimiento para que los partidos políticos y específicamente el órgano encargado de cada partido, que es el área de tesorería, presente ante la OMPE sus informes de estados financieros de ingresos y egresos. Es un procedimiento absolutamente regular y permitido por la legislación de la materia que la OMPE pueda formular comentarios u observaciones a los partidos a través de sus áreas de tesorería. Señor juez, es una regla de experiencia que en todas las campañas políticas, particularmente en los casos de elecciones presidenciales, todas las organizaciones políticas procedan a emitir sus informes ampliatorios, rectificatorios. Por lo tanto, inferir que los informes constituyen de por sí elementos de convicción en grado de alta probabilidad para el ocultamiento de presunto dinero ilícito es de por sí arbitrario y constituye una inferencia perniciosa, alejada de la realidad y de la práctica usual propia de una campaña presidencial. Es así como la OMPE, al final de todo este proceso dinámico de verificación y auditoría que realiza el partido político, emite su informe técnico /fin-IFA número 013-GSFP/OMPE, el cual el Ministerio Público lo cuestiona y lo deslegitima, señalando que es un certificado de buena conducta. ¿Pero en qué basa su cuestionamiento? El Ministerio Público descalifica por su procedencia, pero no por su contenido, ni su legalidad. ¿Acaso este informe final de la OMPE, final para el partido político, fue realizado de forma fraudulenta? ¿Cuáles serían los supuestos de ilicitud para descartar la validez de dicho informe? ¿Acaso el Ministerio Público ha acreditado esa inferencia de colusión entre los funcionarios de la OMPE y el partido político? ¿Ha presentado ante su despacho, ante esta audiencia, algún elemento de convicción que acredite esa supuesta colusión? Ninguno. Lo que ha manifestado a lo largo de esta audiencia es inferir y señalar que es un certificado de buena conducta. Este no es un argumento que descalifica o deslegitima este informe de la OMPE. Asimismo, en este punto, el Ministerio Público ha presentado y ensombrecido la declaración del señor Ananías Liberato, señalando que el señor Ananías Liberato, que fue el auditor que continuó con la supervisión del partido, señalando de que el señor Ananías Liberato hizo una revisión selectiva al partido y que por eso, como es una revisión selectiva, es sospechosa. Me sorprende ingratamente a esta defensa que el Ministerio Público no haya leído y expuesto la declaración del señor Ananías Liberato en esta audiencia y solo se limitó a introducir la palabra selectividad en el trabajo del señor Ananías. Debe saber el Ministerio Público que en materia de auditoría, y está, por ejemplo, la Guía Técnica de Auditoría de la Contraloría General de la República, que una de las técnicas de obtención de evidencia documental es el método de la revisión selectiva.
Y este método de técnica de evidencia, de recojo de muestreo para el análisis de cualquier auditor, el Ministerio Público lo ha presentado acá como un elemento negativo y ha tergiversado lo que en buena cuenta ha señalado el señor Ananías Liberato. Pero por si ello fuera poco, la propia testigo María Lidia Gómez Morales, la auditora, en su declaración del 12 de marzo del 2018, ante su respuesta número 15, señaló lo siguiente. Para que diga de qué forma corroboran la información presentada por el partido político Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, dijo, luego de analizar la base de datos que ellos entregaban, hacíamos una prueba selectiva para aplicar los procedimientos de auditoría establecidos en la gerencia. La prueba selectiva se realiza aplicando bases estadísticas, tomando un porcentaje de los aportantes que ellos habían declarado. Generalmente se hacía una cobertura del 30% o 40%. La prueba selectiva se realiza en función a lo declarado por el partido. Una vez establecida la muestra, enviábamos cartas de confirmación de aportes a los aportantes seleccionados para confirmar la veracidad de los aportes declarados por el partido político. Señor juez, este dato es muy importante porque en la resolución del 31 de octubre usted se ha pronunciado, se ha adelantado sin haber escuchado esta defensa y ha valorado negativamente la declaración del auditor Ananías Liberato, señalando que actúa que durante la campaña presidencial se realizó una valoración negativa, dado que señaló que dicha persona, a través de su investigación selectiva, se ha pretendido sostener que no habría nada irregular en cuanto a las aportaciones individuales. No se puede tergiversar un método técnico que usan todos los auditores, que es el trabajo de investigación selectivo a través de una muestra estadística. Acerca de la información bancaria remitida por el banco Scotiabank y que en el Ministerio Público ha considerado en su página 84 a 118 el requerimiento de prisión preventiva como supuestos indicios de ocultamiento del activo. El Ministerio Público ha presentado información del banco Scotiabank a partir del levantamiento del secreto bancario a las cuentas del partido Fuerza 2011 y ha identificado 24 aportes realizadas mediante transferencias del extranjero. Y el Ministerio Público considera que esto ya es un elemento de convicción en grado de sospecha grave. ¿Cómo puede inferir que las aportaciones provenientes del extranjero tienen una procedencia ilícita? Esto es una pregunta que no ha contestado el Ministerio Público. El objetivo es que son aportaciones provenientes de cuentas personales a través de transferencias bancarias. Es una hipótesis vaga, imprecisa o, en buena cuenta, una sospecha inicial, que es muy diferente, que el Ministerio Público sospeche de que dichas aportaciones provenientes del extranjero, que están plenamente identificados con personas naturales y jurídicas, pueda inferir que tenga algún origen ilícito, pero de ningún modo es una sospecha grave, de ningún modo puede fundar un requerimiento de prisión preventiva, sino por qué es que recién se piensa adoptar las 24 solicitudes de asistencia judicial. Tiene una sospecha inicial, pero esta en ningún modo constituye en alto grado de probabilidad. Asimismo, ha introducido en el requerimiento de la prisión preventiva en la página 85 una prueba, un elemento probatorio de la carpeta fiscal que ahora nos acabamos de enterar que ha sido acumulada, pero que en buena cuenta tampoco tiene ningún dato incriminatorio, ni al partido ni a mi patrocinada. Está plenamente identificado los aportes, no establece ningún elemento de convicción.
Es más, lo único que señala es que es preciso investigar para identificar la licitud de dichos fondos. Esto es una sospecha inicial, no puede fundar un requerimiento de prisión preventiva. Señor juez, la negación de algunos aportantes, la forma fraccionada de las aportaciones o la falta de liquidez de los aportantes de la región San Martín no constituye un hecho que pueda ser imputado a mi patrocinada Adriana Tarazona Martínez de Cortés. La legislación electoral no obliga ni establece ningún mecanismo por el cual los partidos políticos puedan verificar, investigar o analizar la procedencia de los fondos partidarios que aportan las diferentes personas. No existe norma alguna que imponga la obligación de contar, por ejemplo, con un oficial de cumplimiento. ¿Cómo la señora Adriana Tarazona se le puede vincular a la actividad o al comportamiento individual de cada aportante? Si revisamos las 45 personas que fraccionaron sus aportes en sus respectivas declaraciones, refieren no conocer a la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés. Los 18 aportantes que niegan haber aportado refieren no conocer a la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés. Los 16 aportantes de la región San Martín igualmente refieren no conocer. Y por último, el Ministerio Público tampoco les pregunta si conocen o si han escuchado alguna referencia de la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés. No existe ninguna vinculación respecto a dichos aportantes que deben ser objetos de investigación con relación a la señora Adriana Tarazona. Ahora bien, el Ministerio Público ha señalado en la audiencia la declaración de la señora Antonieta Gutiérrez Rosati, la declaración del testigo protegido número 3 y ahora último nos introduce la declaración de un nuevo testigo protegido. Y usted debe saber, señor magistrado, que la declaración testimonial sería la más perfecta de las pruebas si se pudiera suponer que los hombres son incapaces de mentir o de errar. La experiencia, por desgracia, demuestra que es la más falible y la más débil de las pruebas, razón por lo que se hace exigible que la misma sea corroborada. La declaración de la señora Antonieta Gutiérrez de Rosati presenta serias inconsistencias e inexactitudes. La señora señala, por ejemplo, que renuncia al partido Fuerza 2011 y a su cargo de tesorera titular debido a que observó malos manejos administrativos. Declaración del 12 de octubre del 2018 en su respuesta a la pregunta número 6. Igualmente en su declaración del 14 de octubre del 2018 en su respuesta a la pregunta número 3. Sin embargo, señor juez, eso no es cierto y es muy verificable. La señora Antonieta Gutiérrez de Rosati no renuncia al partido o a su cargo de tesorera titular porque observó malos manejos. Ella renuncia a su cargo de tesorera titular porque postula al Congreso, postula como congresista con la lista y el número 34. Así consta en su declaración del 4 de enero del 2018. A la pregunta número 31 y en su declaración del 26 de junio del 2018 en la pregunta número 6. ¿Cuál es la razón que la señora cambia su versión? Observemos las fechas últimas de declaración 12 de octubre y 14 de octubre, detenciones preliminares. 24 detenciones preliminares emitidas arbitrariamente. Y ante ese temor fundado de la señora Antonieta, cambia su versión y señala que habría dejado el cargo de tesorera titular por supuestos malos manejos administrativos. Asimismo, la señora presenta una seria inconsistencia respecto a las funciones que ella ejercía como tesorera titular. En su declaración del 4 de enero del 2018 a la pregunta número 6 y 31,
la señora Antonieta Gutiérrez afirmó que ella era quien recibía todas las facturas y boletas de los egresos del partido, así como la información bancarizada de los aportes, encargada de la emisión y entrega de los recibos. El 12 de octubre, El Panorama, 24 detenciones preliminares, señala a su pregunta número 3, segundo párrafo, señala: mi función principal como tesorera fue el desarrollar un sistema corroborable y fidedigno para elaborar los informes a la OMPE. Todas las funciones relacionadas a pagos y recepciones de aportes estaban bajo responsabilidad única y exclusiva de la señora Adriana Tarazona. Es evidente el temor fundado de la señora Antonieta Gutiérrez de no querer verse involucrada en una investigación en donde el órgano de persecución penal ya había solicitado 24 detenciones preliminares. Antonieta Gutiérrez organizó el área de tesorería. Es cierto que la señora Adriana Tarazona haya ejercido el cargo de tesorera suplente o titular desde el año 2009, pero también es cierto que quien organizó el área de tesorería y el área contable desde sus inicios fue la señora Antonieta Gutiérrez. En su declaración del 12 de octubre del 2018 a la pregunta número 27 señala: fue su persona quien solicita e incorpora al señor Herrera Mariños, contador del partido, para que lleve la contabilidad del partido. El señor Herrera Mariños, al igual que el señor Wenceslao Bonifaz, ambos son personajes que trabajaron durante años en el área de contabilidad del partido, personal de confianza de la señora Antonieta Gutiérrez Rosati. Fue ella quien los trajo al local del partido a trabajar en dichas áreas. Fue ella la que organizó el área de tesorería. Desde sus inicios, señala, declaración 12 de octubre del 2018, a la pregunta número 6, mi persona le pide al señor Herrera Mariños para que nos apoye en el área contable. Señor juez, una inconsistencia en la declaración de la señora Antonieta Gutiérrez Rosati es señalar que la señora Adriana Tarazona era contadora de profesión. Falso. La señora Adriana Tarazona no es ni contadora ni economista de profesión. Por eso nunca pudo asumir el cargo de tesorera titular. El cargo de tesorera titular del partido siempre estuvo encargado a otra persona, en este caso la señora Antonieta Gutiérrez, hasta el 2010, posteriormente la señora Cecilia Maxuno. Respecto a la declaración del testigo protegido 2017-55-3. Señor juez, la declaración testimonial del testigo protegido, de fecha 14 de octubre del 2018, se ha realizado durante el periodo de detención preliminar impuesta contra 24 personas. Y en ese contexto es en que dicha declaración se ha producido lejos de un debido contraexamen por la defensa. El punto importante a tomar en consideración para el tratamiento jurídico de la declaración del testigo es considerar si el testigo está diciendo genuinamente la verdad o no. Y es que podría ser, señor juez, que la declaración del testigo sea completamente falsa, por diversas razones, entre ellas porque incorpora en su memoria una hipótesis fundada en la prensa, o porque en el interrogatorio le han dado subrepticiamente información a través de las preguntas, y en último de los casos, por plantear una hipótesis que le permita ciertos beneficios o menguar ciertos riesgos. Señor juez, ha sido muy conveniente para el Ministerio Público presentarnos dos declaraciones de testigos que inciden directamente en la señora Adriana Tarazona. La declaración del testigo número 55-3 y la última declaración de un testigo 2016 que nos acaban de alcanzar. De la lectura, y es importante que usted revise
de las declaraciones de ambos testigos, porque de todos los elementos de convicción solo tenemos ahora 2 declaraciones de testigos protegidos que refieren alguna supuesta conducta delictiva en contra de mi patrocinada. El Ministerio Público presenta a estas personas bajo el ropaje jurídico de testigo protegido, cuando en el contexto de sus declaraciones es evidente que se tratan de inculpados. Es evidente que tendrían alguna participación en un supuesto hecho delictivo. Doctora, a ver, quiero preguntarle, ¿usted tiene conocimiento que es inculpado ya el testigo protegido? Estoy diciendo que los testigos, por el contexto de su declaración, no son testigos de referencia, son personas que habrían participado por el contexto de la declaración. Muy bien, porque le recuerdo, un testigo protegido tiene, pero digamos, de acuerdo a la regulación legal, tiene uno de los puntos es que se guarda reserva de su identidad y se evita, digamos, cualquier dato que tienda a identificarlo. Así es, perfectamente consciente de ello. Por favor. A lo que voy es que debe hacer un examen acerca del contenido, una valoración acerca del contenido de dichas declaraciones, porque no son en buena cuenta testigos. Analizando el contexto de sus declaraciones, se tratan de inculpados que debieron haber sido invocados como colaboradores eficaces, pero que el Ministerio Público audazmente no los presenta como colaboradores para evitar la corroboración, que sabemos es exigible de acuerdo al Acuerdo Plenario 2/2017 para utilizar debidamente la declaración de un colaborador eficaz, requiere que éstas sean corroborables, pero no lo hacen. Es decir, el Ministerio Público incorpora un elemento de convicción como la declaración de un colaborador para solicitar una medida coercitiva personal, para saltarse la valla de la corroboración presentándolos como testigos protegidos. Pero respecto a las inconsistencias en la declaración del testigo protegido 2017-55-3, en su declaración del 14 de octubre, señala, refiere dicho testigo protegido: también tengo conocimiento que Luis Mejía Leca es el operador directo. En el 2011, siendo personero alterno, él hacía todas las coordinaciones a nivel nacional. Sin embargo, acá hay un error temporal. El señor Luis Mejía Leca ingresó a ser personero legal alterno recién a partir del año 2014, es decir, 3 años después de lo mencionado por el testigo protegido. Segundo, señala el testigo, con la renuncia de Joaquín Ramírez por el escándalo del audio del piloto Jesús Vázquez, pasa a ser como subsecretario nacional Miki Torres. Sin embargo, señor juez, el congresista Miguel Ángel Torres se incorporó a la subsecretaría nacional en el año 2017, es decir, 6 años después y con ocasión a las elecciones generales del año 2016. Segundo error de tiempo en la declaración del testigo protegido. Tercer punto, de otro lado, a inicios del año 2011, el congresista Rolando Reátegui, quien en ese momento era parte de la Comisión Permanente del Congreso, recibió una llamada telefónica de parte de Keiko Fujimori para que concurra a una reunión respecto a un problema de inscripción del partido. Sin embargo, señor juez, lo dicho por el testigo protegido falta la verdad debido a que la inscripción del partido político Fuerza 2011 culminó en el año 2010. Tercer error de tiempo. Cuarto, el congresista Rolando Reátegui Flores fue recibido por la secretaria Carmela Paucará Paxi, quien si bien tenía la nómina de secretaria del partido Fuerza 2011, pero que en realidad cumplía funciones de secretaria personal de Keiko Fujimori y Guche. Sin embargo, este hecho es falso debido a que la señora Carmela Paucará trabajó hasta el periodo julio del 2011 para la congresista Marta Moyano. El congresista Rolando Reátegui fue llamado por teléfono por parte de Carmela Paucará para que se reúna con Keiko Fujimori en el local de la calle Bucaré. Ya sabemos que existe también un error de espacio respecto al local del partido, pero no voy a ahondar en eso. Sin embargo, el Ministerio Público no ha corroborado esta afirmación para verificar si Carmela Paucará realizó una llamada al número telefónico consignado de propiedad del congresista.
no se ha producido el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Se da por cierta ya la declaración de un testigo protegido, sin ninguna corroboración. Sexto, el testigo protegido también refirió: ese día o al siguiente día, el congresista Rolando Reategui llevó el dinero en efectivo, $30.000 americanos, a la ciudad de Tarapoto por vía aérea LAN, con los pasajes asignados o comprados por el Congreso de la República. En Tarapoto entregó los $30.000 a la contadora Micaela Águila Vela, contadora de los supermercados La Inmaculada, Botica La Inmaculada SAC, Inventa System, Tacunga SAT, el congresista Rolando Reategui, para que los guarde físicamente. Sin embargo, señor juez, el Ministerio Público no ha corroborado siquiera con la declaración de la contadora Micaela Águila Vela. No existe ningún elemento de corroboración respecto a los dichos de los testigos protegidos. Y me pregunto, declaraciones de testigos protegidos que no han sido mínimamente corroboradas, que no se acompañan con datos objetivos respecto a la imputación directa a mi patrocinada, ¿puede fundar un requerimiento de prisión preventiva? Sobre este punto, quiero referirme, y para terminar, al Acuerdo Plenario 2-2005 del 30 de septiembre del 2005, que establece cuáles son los requisitos de la sindicación de coacusado, testigo o agraviado, que usted, su despacho, conoce bien. La ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de actitud probatoria. La persistencia en la incriminación con las matizaciones que se señalan en el literal C del párrafo anterior. Esta defensa sabe bien que el Ministerio Público va a decir que este acuerdo plenario 2-2005 del 30 de septiembre no es aplicable al presente caso porque no es una prueba, es un elemento de convicción de cargo, no estamos en juicio. Sin embargo, señor juez, siguiendo la misma lógica que se ha establecido en la casación Moquegua para valorar la prueba indiciaria, a través del recurso de nulidad, que es una ejecutoria vinculante, que estableció las reglas para analizar adecuadamente y valorar los indicios, en igual sentido, tratándose de declaraciones que tienen cierta fuerza incriminatoria, debería existir también las mismas reglas de valoración para saber si dichas testimoniales pueden fundar un requerimiento de prisión preventiva o no. He concluido, señor magistrado. Muy bien, vamos a la réplica, ¿ya? Creo que vamos a trabajar sobre una base de 10 minutos, ¿ya? Si se requiere más por la cuestión del debate no tengo problema, pero en la medida que sean ideas nuevas y de contraargumentación. Adelante, doctor. Sí, señor magistrado. Sí, pues me veo en la obligación de reiterar lo que ya se ha señalado, porque lamentablemente la defensa da una lectura, se entiende sesgada de acuerdo a su posición que defiende, pero precisamente esa es la labor del Ministerio Público. Indica de que este es un caso de inferencia, precisamente lo que hacemos en el desarrollo de la argumentación son inferencias lógicas a partir de los elementos de conocimiento o indicios que se van recopilando. Entonces, me parece que hay un error de concepto de parte de la defensa. María Lidia Gómez Morales, declaración del 12 de marzo del 2018. Las razones por las que se retira en julio del año 2011 de la OMPE. Me retiro por razones que no me renovaron el contrato, desconociendo si existió algún motivo para ello. Una persona que está prestando un servicio, que está realizando una labor de fiscalización precisamente a las cuentas del partido Fuerza 2011, que determina observaciones y que no le renuevan el contrato y no le informan cuál es el motivo, podemos hacer una inferencia lógica, definitivamente, que ha habido algún tipo de motivo por el cual no se ha querido que esta persona continúe en dicha actividad. Porque precisamente lo que ella señala,
debe señalar, por ejemplo, señala en esa misma declaración, pregunta número 21. Pregunta número 27. Dice, no existía un registro individualizado de los participantes de dicho cóctel o de la identificación de las personas que colaboraron con la compra de dichas tarjetas. No se tenía identificado a los adquirientes. Estas eran vendidas por la tesorería, quienes estaban obligadas a cumplir con lo establecido por la ley de partidos. Y al no existir un registro, se impidió que se pueda identificar a las personas que compraron dichas tarjetas. Los candidatos estaban obligados a declarar, pregunta 28, sus aportaciones en la campaña de la OMP y al partido, en los formatos diseñados para tal efecto. En este caso no se hizo. Se encontró 105.000 soles, era dinero que se había gastado sin existir documentación, perdón, pregunta 29, a la respuesta a la pregunta 29, que acredite su procedencia lícita. No se encontraba bancarizado, dado que los pagos se efectuaron en efectivo, habiendo encontrado boletas que justificaban gastos, mas no la procedencia del dinero, evidenciándose un manejo informal del dinero en la campaña electoral dentro de ese periodo. Pude observar, pregunta la respuesta 31, pude observar que los talonarios enumerados se encontraban vacíos, lo que me pidió identificar a las personas que compraron dichos boletos. Pregunta 33. Considero que el partido político Fuerza 2011 ha tenido un control interno débil, no ha tenido un sistema de control interno adecuado. Considero que esas dos líneas que se indica se ha faltado puntualizar más, pues veo que no es claro. Lo que señala María Lidia Gómez Morales y la abogada de la defensa pregunta, ¿se puede o no se puede inferir? ¿Por qué no le renovaron el contrato? Se puede inferir. José Plácido Mori Alvarado, un auditor que habíamos señalado, que estuvo también presente, dijo, aportaciones no identificadas, no se identifican los aportantes, en total 144.417.40. que a la fecha de emisión del informe que le había emitido no se había subsanado. En relación a las aportaciones recibidas por los candidatos, se observa que los candidatos tenían la obligación de informar a la OMP en relación a sus gastos e ingresos, lo cual no se ha cumplido. Relacionadas a las actividades proselitistas, no se encontró un registro correlativo que indique la fecha del evento y todo lo concerniente. Encontré que el partido Fuerza 2011 no había declarado gastos de publicidad por el monto de 884.916.65. En relación a los gastos efectuados que involucran mítines de la campaña electoral, no se acreditó quién realizó los gastos. En relación a los viajes de campaña por la candidata presidencial, tampoco hubo rendición de gastos. Su declaración del 20 de marzo del 2018. Y lo digo ¿por qué? Porque la abogada nos quiere poner en una situación que los informes técnicos de la OMP son documentos que no pueden ser cuestionados porque la autoridad electoral así lo ha establecido. Bueno, a quien ella se remite como el supervisor Barbosa Dávila, Luis Barbosa Dávila, que firma estos documentos, que firma el informe final de verificación, finalmente ha sido incluido como imputado en esta investigación, ¿no? Y lo que sí debe llamar la atención, y por eso son estos juicios de inferencia, porque a partir de los elementos que vamos presentando, vamos construyendo precisamente una conclusión, es que la auditora María Lidia Gómez Morales, ya lo indiqué, en el informe del 24 de febrero del 2011, ya no vamos a ir por número de informes, sino por fecha, para que quede la situación más clara. María Lidia Gómez Morales, el 24 de febrero del 2011, dice, hay deficiencias en la rendición de cuentas. El 12 de octubre del 2012, Ananías Liberato Falcón dice,
el partido en el informe 014, GSF-OMPE, 12 de octubre del 2012, dice, el partido ha contraído deudas superiores a su capacidad de pago, poniendo en peligro su estabilidad financiera al haber acumulado pasivos por la suma de 5.074.690.63. Lo que dije en la presentación en los PowerPoint. 12 de octubre del 2012 nos dicen de que el partido está en un peligro respecto a su estabilidad financiera. 24 de octubre del 2012, unos días después, ¿qué nos dice el mismo Ananías conjuntamente con Luis Barbosa Dávila? No se han determinado infracciones o incumplimiento a la ley de partidos políticos. ¿Considera la abogada que no se debe hacer inferencias? Me parece que es cerrado. Cuestiona la credibilidad de Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati. En su declaración del 14 de octubre, debo repetir nuevamente, dice, siempre exigí a la señora Adriana Tarazona responsable de las actividades de financiamiento proselitista. Ahora, la abogada dice, tiene celos porque no fue considerada algún tipo de candidatura de parte del partido. Cuestiona la credibilidad porque considera de que la persona tenía algún tipo de influjo por algún tipo de medida del Ministerio Público. La pregunta que yo me hago, ¿acaso Antonieta Ornella Gutiérrez de Rosati no estaba con su abogado? ¿Acaso no estaba presente precisamente el defensor de dicha persona brindándole todas las garantías? Hemos llegado pues en un estadio del proceso en donde, como la responsabilidad penal es individual, cada quien está asumiendo la responsabilidad que ha tenido precisamente en la participación de estos hechos que el Ministerio Público está imputando. Ha señalado que el Ministerio Público audazmente, porque fue el término que ha utilizado, no ha considerado a los testigos protegidos como imputados. Nuevamente, lo que había señalado en las sesiones anteriores. Se está dando el mensaje. Testigo, si tú concurres al Ministerio Público, la información que tú vayas a brindar va a ser en tu perjuicio. Esa es la información que nos quiere dar la defensa. Cosa, situación que es falso, porque toda persona está en la obligación de declarar. Toda persona que ha participado en el hecho está en la obligación de brindar la información. Y como he dado cuenta, estas declaraciones han sido presentadas de manera voluntaria y espontánea por parte de esas personas que han asumido el compromiso de, precisamente, colaborar con la administración de justicia. Pero me hubiese gustado, más allá de buscar cualquier tipo de desacreditación, respecto al testigo protegido 2017, 55.3, en su declaración del 31 de octubre del 2018, ¿qué nos puede decir a lo que señala de que la actividad de la rifa realizada el 15 de diciembre del año 2010 fue una actividad simulada? Eso es lo que nos ha indicado el testigo protegido. Y coincide con lo que nos ha señalado la auditora María Lidia Gómez Morales. No se puede precisamente fiscalizar, no se puede determinar si es cierto precisamente esa actividad proselitista. Y en efecto, el testigo protegido 2016-12-3, que lo hemos presentado recientemente, el 31 de octubre del 2018, nos habla, pues, que esta modalidad en donde participa Adriana Tarazona Martínez de Cortés consiste para encubrir aquellos aportes indebidos que recibe el partido, ya no solo para el año 2011, sino también para el año 2016. No hemos recibido respuesta por parte de la abogada
porque ya no es una persona a la cual, según la abogada, puede haber inconsistencias. Y estamos hablando, Antonia Gutiérrez Rosati, estamos hablando, la auditora, estamos hablando, 2 testigos protegidos. Probablemente la abogada nos dirá, pero son manifestaciones, son situaciones que deben ser corroboradas, que deben de ser afirmadas. Pero pregunto, ¿acaso no encontramos en su vivienda de Adriana Tarazona de Cortés el documento, el manuscrito, consultor especialista en temas partidarios, reconocido prestigio, no ligado al partido, finalidad, explicar técnicamente cómo se aplican en la práctica las normas legales que regulan el financiamiento? Miki, Úrsula, Carmen Vegas, Quique Ishida, K, Klimper. ¿Qué? Probablemente hacemos una inferencia indebida para la abogada y probablemente Miki no es la persona que probablemente podemos llegar a una conclusión más adelante. Úrsula probablemente es la persona a la que podríamos llegar a una conclusión más adelante. La abogada dice que el Ministerio Público se equivoca porque el auditor Ananías Liberato ha aplicado un método de técnica de evidencia selectiva. ¿Cuál método de evidencia selectiva? Si lo que está señalando precisamente todas las fuentes de información nos están indicando de que esto fue un fraude. Que se está develando. Y ya para concluir, cuestiona algo que no entiendo por qué hace una defensa respecto a su coimputada o de la coimputada Carmela Paucará. Entendemos que la defensa de dicha imputada va a hacer su propia defensa, pero sin embargo estamos viendo precisamente una defensa conjunta. Y eso es lo que he venido denunciando durante el desarrollo de estas audiencias. Eso sería todo respecto al primer presupuesto procesal. Vamos a, para la réplica de la defensa técnica. Adelante, doctora. Señor juez, solamente voy a hacer mención a 3 puntos, mejor dicho a 4. Primero, usted bien conoce que no se puede concluir que se cumple el artículo 268.a sobre graves y fundados elementos de convicción, este primer presupuesto, con lo que ha postulado el Ministerio Público en base a hechos o ciertos componentes fácticos que responden a una sospecha inicial, no a una sospecha grave de fundados elementos de convicción para la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés. 2. No se cumple con la exigencia jurisprudencial en materia de indicios. No se identifican datos objetivos. La ejecutoria vinculante, recurso de nulidad números 1912-2009 Piura del 6 de septiembre del 2005, establece que las sospechas, las conjeturas, las subjetividades no pueden conceptualizarse como indicios, no pueden fundar un requerimiento de prisión preventiva. Por el contrario, señalan, los elementos para valorar indicios y la inferencia lógica deben cumplirse las siguientes reglas. 1. Ha de estar plenamente probado por los diversos medios de prueba que autoriza la ley, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno. 2. Deben ser plurales los indicios o excepcionalmente únicos, pero de una singular fuerza acreditativa.
3, deben ser concomitantes al hecho que se trata de probar. 4, deben estar interrelacionados cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia. El Ministerio Público ha planteado el documento manuscrito encontrado en la diligencia de allanamiento en la casa de mi patrocinada. Lo ha mencionado. En ese documento, que se lo puedo presentar, señor juez, en dicha diligencia de allanamiento, el Ministerio Público, especializado en delitos de lavado de activos, incautó 2 cosas. Primero, un celular de una niña de 12 años, nieta de mi defendida. Y 2, un manuscrito irrelevante para la presente investigación. Manuscrito que además no responde a la escritura de mi patrocinada, si bien se puede hacer una pericia grafotécnica al respecto. Pero ese manuscrito es irrelevante y digo ¿por qué? Porque en ese manuscrito lo que se explica, lo que se detalla es la necesidad de contar con un profesional experto en materia electoral. Experto para que explique, porque si no se comprende la normatividad electoral en su conjunto, si no se comprenden las declaraciones de los diferentes testigos, de la propia auditoria Lidia Gómez, del gerente de supervisión de financiamiento de fondos partidarios de la OMPE, si no se comprende ninguna declaración, entonces habría que presentar algún informe jurídico de alguna persona especialista en materia electoral que dé cuenta de la interpretación de la norma por el cual se establece que a los partidos no les es exigible presentar listas de personas que compran una tarjeta, una rifa. Ese es el concepto. Y esta es una anotación actual. ¿Qué relevancia jurídica penal tiene esto para el caso de lavado de activos en el que nos encontramos? Ninguna. A propósito, el gerente de supervisión de fondos partidarios de la OMPE, sí, ha sido incluido recientemente en la formalización de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Hay que revisar qué es lo que dice en sus múltiples declaraciones dicha persona. Siempre, coherentemente, ha manifestado que el partido político no tenía la obligación de presentar un registro individualizado porque la norma no lo establece y todos los auditores están en la misma línea. Respecto a la identificación de algunas observaciones propias del proceso de auditoría, todas estas fueron subsanadas. Y obviamente, cuando el Ministerio Público pregunta a través de los informes parciales que emite la OMPE sobre tal observación, los auditores responden, pero todo ese proceso concluyó y todas las observaciones fueron levantadas. Finalmente, señor magistrado, el Acuerdo Plenario 2/2005 reconoce la posibilidad de que en las declaraciones de coimputados, testigos o agraviados puede presentarse incredibilidad subjetiva, por más que esté acompañado de su abogado, porque como bien dice el Acuerdo Plenario, hay motivaciones internas y deseo de obtener beneficios o en todo caso de menguar ciertos riesgos. El Acuerdo Plenario señala, desde la perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. También es del caso examinar las posibles motivaciones de su delación, que éstas no sean turbias o espurias, venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales, que por su entidad están en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad. Asimismo, se tendrá el cuidado de advertir que la finalidad de la declaración no sea a su vez exculpatoria de la propia responsabilidad. Acuerdo Plenario 2/2005. Finalmente, señor juez, el mensaje que se da no es el de conjetura. El fiscal, sino el mensaje sería, si no declaras y reconoces un delito, solicitaré tu detención preliminar o la prisión preventiva. Ítalo Pachas Quiñones, por ejemplo, que se ha pedido prisión
y luego cuando reconoce y declara, se retrotrae, se retira el pedido de prisión preventiva. A modo de ejemplo, señor magistrado. Es todo. Muy bien, hemos terminado ya con el primer presupuesto. Vamos a pasar ahora a discutir el segundo presupuesto, que es el de la prognosis de la pena. Adelante, doctor. Como ya se había indicado, la conducta tipificada está prevista en el artículo 1 y 2 de la Ley Penal contra el Lavado de Activos, Ley 27.765, con la modificatoria del Decreto Legislativo número 986, con la forma agravada del artículo 3, literal 2 de la misma norma. En ese sentido, determinando el marco legal que corresponde al agravante, nos ubicamos en el marco de no menor de 10 años ni mayor de 20. En ese sentido, tenemos que hacer la determinación o la prognosis de la determinación concreta de la pena. En ese sentido, advertimos de que que concorre circunstancia atenuante, como es la carencia de antecedentes penales, más allá de que podemos decir respecto a pluralidad de alguna circunstancia agravante que podría presentarse, consideramos de que el probable juicio que se tendría que realizar respecto a la determinación concreta de la pena se ubicaría en el tercer tercio intermedio respecto a los tercios, respecto al marco legal de la pena. En ese sentido nos ubicamos en el tercio intermedio de 13 años y 4 meses a 16 años y 6 meses. En ese sentido, el Ministerio Público considera de que se supera largamente el segundo presupuesto procesal de la prisión preventiva al haberse superado precisamente los 4 años que señala la norma. En ese sentido, damos por satisfecho el segundo presupuesto procesal. Muy bien, sobre el segundo presupuesto, defensa. Señor magistrado, en la medida que este presupuesto se encuentra directamente vinculado al primero, sobre que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo, esta defensa es de la postura que no existen, como ya he explicado, los suficientes elementos de convicción graves y fundados. Existe sospecha inicial, simple, para iniciar una investigación, pero en modo alguno que pueda fundar el requerimiento de prisión preventiva, de manera que no consideramos que sea evaluable el tema de la pena probable. Muy bien, creo que este tema está agotado ya. Vamos al tercer tema, peligro procesal. Respecto al tercer presupuesto procesal, en cuanto a lo que corresponde al peligro de fuga, como ya se ha venido indicando, el Ministerio Público va a informar a su judicatura respecto a la fuerza de cada uno de los indicadores. En este caso, siempre hemos partido por la idea de que los imputados, y en este caso no vamos a negarlo, que Adriana Tarazona Cortés tiene su domicilio, según lo señala o se señala en la base de datos de la RENIEC, en Urbanización Neptuno, calle Los Lanceros, 615, Santiago de Surco. Ahora bien, según la declaración de la persona, quien viene a ser su cónyuge, Hugo Guillermo Cortés Carrillo, presenta más bien otro domicilio, Los Civiles, Manzana B5, Lote 7, Ribera de Monterrico, La Molina. En ese sentido, podemos determinar dos domicilios, uno que corresponde a ella y otro que corresponde al cónyuge. En otro sentido, según la consulta de base de datos de la SUNAR, lo que se ha determinado respecto a Adriana Martínez de Cortés es la dirección Jirón Los Lanceros número 601 y 615 y Jirón Océano Pacífico número 202, Urbanización Neptuno, Santiago de Surco. Circunstancia que consideramos será la defensa quien pueda aclarar precisamente la duplicidad
de este domicilio respecto a lo que aparece en la base de datos de la RENIEC. En la información del registro de asegurados de salud aparece como centro de atención Alcántara, esquina Los Conquistadores y Copérnico, urbanización Covima, Salud. Respecto a los movimientos migratorios de dicha persona, lo que se va a resaltar son los siguientes. Según el oficio 746 de migraciones, tenemos el siguiente movimiento migratorio. Una salida el 8 de abril del 2018 a Estados Unidos y el retorno el 15 de abril del 2018. Una salida el 20 de septiembre del 2017 a Panamá y el retorno el 28 de septiembre del 2017 igualmente de Panamá. Ahora, acá dejo constancia de que a la imputada Keiko Sofía Fujimori Gucci registra también ese mismo egreso del país en esa fecha. El 27 de marzo del 2017, rumbo a Estados Unidos, regresa el 5 de abril del 2017. El 2 de octubre del 2016 a Panamá y retorna el 10 de octubre del 2016. El 4 de julio del 2016 a República Dominicana y el retorno el 9 de julio del 2016 de República Dominicana. El 14 de septiembre del 2015 a los Estados Unidos y retorna el 23 de septiembre del 2015 de los Estados Unidos. El 20 de febrero del 2015 a los Estados Unidos y retorna el 3 de marzo del 2015 de Estados Unidos. El 8 de octubre del 2012 a Costa Rica y retorna el 19 de octubre del 2012 de El Salvador. El 25 de marzo del 2012 sale a Estados Unidos y retorna el 8 de abril del 2012 de Holanda. El 11 de noviembre del 2011 sale a Estados Unidos y retorna el 16 de noviembre del 2011 desde Costa Rica. El 3 de septiembre del 2011 sale rumbo a Estados Unidos y el 14 de septiembre del 2011 retorna de los Estados Unidos. Hago mención que la salida del 11 de noviembre del 2011 y el retorno del 16 de noviembre de 2011 desde Costa Rica, salida de Costa Rica y retorno de, salida de Estados Unidos y retorno de Costa Rica coincide con el registro migratorio de Keiko Sofía Fujimori Gucci. Eso es lo que corresponde del movimiento migratorio, con lo cual podemos determinar que en efecto la persona tiene esa posibilidad de salir del país. Respecto a las actividades respecto a sus declaraciones, tenemos que decir que la persona ha señalado que con la objetividad que corresponde voy a hacer mención a lo siguiente respecto al comportamiento de la misma. Un poco, perdón, para ordenarme, voy a terminar lo del arraigo correspondiente. En ese sentido, ya será la defensa quien deba dar los elementos, precisamente si se cuenta o no con el arraigo domiciliario laboral correspondiente. Respecto a la gravedad de la pena, este es un delito grave, por lo tanto, puede haber el influjo para que se pueda sustraer de la acción de la justicia. Respecto a la magnitud del daño causado, este es un delito pluriofensivo que precisamente se ha afectado a través del ingreso de los aportes indebidos, la voluntad precisamente de los ciudadanos, porque ha habido una inequidad respecto a la competencia electoral. Había una ausencia respecto al resarcimiento o reparación que se pudiera dar, o acción de reparación que pudiera darse a la investigación, toda vez de que, habiéndosele recibido sus declaraciones, la misma no ha mostrado ningún motivo de reconocimiento o arrepentimiento. Vamos a ver con lo que es el comportamiento dentro de la investigación. La investigada,
Ese es el punto que quería decir, que vamos a obrar con total objetividad. La imputada, como lo ha señalado su propia abogada, según sus declaraciones, nos ha indicado de que no es contadora y ha indicado que por ese motivo no ha sido tesorera. ¿Bien? Pero también es cierto que en sus declaraciones ella ha señalado que tiene estudios de contabilidad mercantil y es situación que no va a negar la abogada, entiendo, en este tercer presupuesto procesal. Tampoco va a negar de que se presenta como empleada del partido Fuerza Popular. Esa es la actividad que ella ha manifestado en el desarrollo de la indagación. Ahora bien, ella ha indicado respecto a algún tipo de atención médica que sufre de hipertensión arterial, síndrome ansioso depresivo. Ahora, ¿por qué lo he indicado y quiero ser lo más objetivo al respecto? Porque esa ha sido una de las causales por las cuales no se han podido continuar precisamente los actos de indagación o de toma de declaración de dicha persona. Pero consta que en el informe 040-2018, DIRNIC PNP Barrulico Adiviac de Pines P4, elevado el 10 de octubre del 2018 por parte de la Policía Nacional del Perú, DIVIAC, que respecto a dicha persona se determinó lo siguiente: señora Adriana Bertinda Tarazona Martínez de Cortés fue intervenida a las horas 11:37 aproximadamente en circunstancias que se desplazaba a bordo de su vehículo A74354 por inmediaciones de la calle Las Ágatas, cuadra 1, frontis al condominio Golf de Camacho, Santiago de Surco, donde el mencionado vehículo fue entregado luego a su hija Cortés Tarazona. Lo decía en el sentido de que, según la situación médica alegada, y que entiendo que la defensa va a tratar de acreditar documentalmente, lo cierto es que el personal policial, al momento de ejecutar una resolución nula o carente de efecto a la fecha, pero lo cierto es que la persona se encontraba conduciendo una unidad vehicular, por lo cual podemos inferir que respecto a la alegación que nos ha indicado en sus declaraciones para no continuar con estas, probablemente hay ciertos indicadores que no sea todo cierto o que probablemente sea parcial lo manifestado. Respecto al comportamiento en el proceso, dejo constancia también la inconcurrencia a la declaración señalada del 4 de enero del 2018, por el cual se había citado a Adriana Tarazona de Cortés. No para esa inconcurrencia, sino para siguientes declaraciones o siguientes programaciones, la defensa de Adriana Tarazona de Cortés, no la abogada que está presente acá, justificó el 25 de junio del 2018 el no concurrir a la declaración fiscal. El 18 de septiembre del 2018 señaló por encontrarse con descanso médico, no adjuntando documentación sustentatoria. El 28 de septiembre del 2018, ya con la defensa, con la abogada acá presente, justificó nuevamente el no concurrir a la fiscalía, señalando que presentaba este cuadro clínico que ya lo he mencionado, adjunta sí documento sustentatorio. Pero lo que debe llamarnos la atención, y acá es lo que resalto el comportamiento de la investigada, es que nos presentó
el 23 de febrero del 2018 una absolución al interrogatorio al cual había participado. En palabras sencillas, fue a declarar, días después presentó un documento en el cual complementa las respuestas a las preguntas que se le había formulado, sin que el Ministerio Público le haya solicitado esa liberalidad. Sin embargo, lo realizó, ¿no? En el escrito del 23 de febrero del 2018. En él, respecto a la pregunta, por ejemplo, en la pregunta 40, habla sobre cuántos cócteles hubieron, en la pregunta 44, cuántas tarjetas se vendieron, en la pregunta 48, la fecha de los cócteles, pregunta 52, respecto a las tarjetas. Y lo dice y lo presenta el documento con la siguiente frase a manera de conclusión: en vía de aclaración venimos a aportar y a coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos que motivaron la diligencia del 31 de enero del 2018. ¿Por qué debe llamar la atención? Porque quien firma al lado de ella es Luis Alberto Mejía Leca. Claro, Luis Alberto Mejía Leca, como lo vamos a ver más adelante, es la persona que, según dice el testigo protegido 2017-553, es comisionada para que busque a todos los aportantes para que den una versión distinta a la realidad o favorable a sus intereses. Es decir, que digan que en efecto ha habido estos aportes cuando en realidad no han sido así, ¿no? Entonces, quien firma este escrito, al lado de ella, es Luis Alberto Mejía Leca, hoy imputado. Pues bien, para terminar lo que vendría a ser el peligro de fuga, decimos de la pertenencia a la organización criminal, como ya se ha explicado y lo han declarado tanto el testigo protegido 2017-55-3 y el testigo protegido 2017-12-2, quienes nos han indicado cuál ha sido su participación. Esto lo voy a profundizar mejor en el peligro de obstaculización, de acuerdo a los siguientes fundamentos. Cuando el Ministerio Público, allá por el mes de diciembre del 2017, requería documentación contable o administrativa, fue negada o fue parcialmente entregada, lo cual motivó precisamente que se solicitara la orden de allanamiento judicial para allanar el local de Paseo Colón o Avenida 9 de Diciembre, número 422, Cercado Lima, provincia y departamento de Lima. En el entendido que era el domicilio que se había declarado para el partido Fuerza Popular, anteriormente Fuerza 2011, para toda clase de autoridad, no solamente para la autoridad electoral, sino también para la autoridad judicial y fiscal. Bien, grande fue la sorpresa cuando ese día, el 7 de diciembre, se dejó constancia de lo siguiente. Página 9, punto 11. Se continúa con la verificación de los archivadores color naranja con su respectiva rotulación, en total 11 unidades, bueno, se corrige 16 archivadores del tercer estante. Asimismo se verifica folders, hojas del mismo y no se encuentra documentación contable y administrativa. Es decir, ingresamos al local que se señala como el domicilio legal o el domicilio para las autoridades y no había documentación contable o administrativa. Y sabemos que quien era la responsable de facto es Adriana Tarazona de Cortés. Página 13, de la misma manera, punto 36. Culminada con la verificación del ambiente, personería jurídica referida a las cajas de cartón y archivadores naranja, se encontraron en un estante, se deja constancia que no habrá documentación contable y administrativa. Y lo decimos porque en este aspecto, porque la documentación no se encontraba en Paseo Colón, sino en el domicilio de Girón
los morochucos. Y no era una información que precisamente hubiese llegado por fuente pública, sino que el Ministerio Público, a través de su acción de indagación, determinó que en efecto en Girón Los Morochucos, número 140, urbanización Santa Constanza, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, es ahí, en ese lugar, en ese inmueble, en donde Adriana Tarazona de Cortés guardaba, conservaba la documentación correspondiente a la campaña electoral del año 2011. Ahora bien, bajo la lógica y tomando los argumentos de la defensa, de que el testigo protegido 2017-55-3 ha evidenciado incoherencias respecto a los lugares en donde ha desempeñado o se ha desempeñado el movimiento Fuerza 2011, o en los inmuebles donde ha desarrollado su actividad, también podríamos concluir que para el año 2011 la documentación correspondiente a la elección general de dicho año debería estar almacenada en el local principal o en el local único, informado, es decir, el de la avenida Paseo Colón. Pero sin embargo, todo ello fue trasladado al último domicilio de los morochucos. Y en efecto, en el ambiente 14, segundo piso, se deja constancia que había una oficina de Adriana Tarazona Martínez de Cortés. Y en él, quien es presentada por su abogada como quien no es la contadora, porque no tiene el título de contadora, pero sin embargo conservaba archivadores de palanca con documentos de rifas 2011, archivador de palancas de documentos de rifa 2011, archivos de palanca con informes financieros del 2011, archivo de palancas, informes varios respecto a aportes, boletas y gastos de KFH y JRG, archivadores con documentos respecto a actividades del partido y documentos de Fuerza 2011. Precisamente, aquella persona a quien su defensa está presentando como que no tenía la capacidad o no tenía el título para ejercer la contabilidad, era la persona que estaba conservando la documentación que el Ministerio Público estaba buscando y estaba requiriendo, la documentación contable y administrativa del año 2011. Entonces, nótese que todo ese acervo documentario fue trasladado precisamente del local de Paseo Colón a este inmueble que no se conocía hasta esa fecha. También hay otros puntos que voy a resaltar. Cuando allanamos el inmueble de Adriana Tarazona de Cortés, calle Los Lanceros 615, departamento 101, urbanización Neptuno, el 12 de octubre del 2018. La anotación, el manuscrito. ¿Y por qué soy persistente en este aspecto? Porque se presenta la misma práctica que hemos señalado anteriormente, cuando hemos señalado en el domicilio de Vicente Silva Checa, y que la abogada no ha podido explicar por qué una persona, según sus palabras, que no tiene la capacidad contable, según sus palabras, que no es profesional en contabilidad, según sus palabras, que no tiene esa capacidad de dirección para temas contables, tiene un manuscrito que reza consultor especialista en temas partidarios, reconocido prestigio, no ligado al partido, finalidad, explicar técnicamente cómo se aplican en la práctica las normas legales que regulan el financiamiento. Miki, Úrsula, Carmen Vegas, Kike Ishida, K. Klimper. Entonces, podemos llegar a la inferencia lógica que a partir de esta evidencia podemos construir el indicio de que en efecto la persona sí tiene esa capacidad no solamente para determinar aspectos de financiamiento de campaña,
sino que también aspectos que vayan a buscar algún tipo de entorpecimiento. Porque acá lo que se está señalando es que se tiene que dar algún tipo de explicación respecto a esta materia, y lo más grave es que se menciona a personas a las cuales identifica como Miki, Úrsula, K, Klimper. Entonces, entendemos que en el desarrollo de la investigación se va a determinar a qué personas se está haciendo referencia. Porque si se está haciendo referencia, Adriana Tarazona de Cortés, a personas que ocupan altos cargos en la función pública y tenía este manuscrito en su cartera, en su habitación de su vivienda, entonces estamos haciendo precisamente una inferencia correcta, que hay cierto manejo, intromisión en aspectos que deberían ser eminentemente exclusivos de la jurisdicción. Es decir, hay una intromisión precisamente por determinados aspectos de la actividad que desarrolla este grupo en torcer lo que la norma penal señala. Es que eso concuerda precisamente con lo que nos ha hecho referencia los testigos protegidos. 2017, 55.3. 2017, 55-4. Cuando habla de que hay una preocupación de parte del grupo al que ellos pertenecen de las causas judiciales y que por eso están buscando, a través de la intromisión, a través del ex juez supremo Cesarino Stroza Pariachi y el actual fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, de buscar algún tipo de beneficio a sus causas. Lo he reiterado en varias oportunidades. No solamente aquellas personas que por motivos de seguridad están reservando su identidad, sino también aquellas personas que no han tenido esa reserva, como Eric Giovanni Matomonje, que en su declaración del 2 de noviembre del 2018 nos ha señalado: en todo tiempo he tenido preocupación por lo que le podía pasar a mi familia si es que yo cambiaba mi versión, y actualmente me siento preocupado por eso, porque ahora estoy al lado de la verdad, al lado de la justicia. He tenido que contratar un personal de seguridad para que proteja mi integridad y la de mi familia. Ello debido a las prácticas que el fujimorismo ha tenido en años anteriores, en el que tenían el control absoluto de todo, y este es mi temor real. Y este manuscrito lo indica todo. Este manuscrito indica precisamente que Adriana Tarazona de Cortés tiene la capacidad de identificar probablemente a altos funcionarios con los nombres de Miki, Úrsula, Klimper. O sea, es la persona que, siendo una técnica en contabilidad, como lo ha señalado su abogada defensora, no es una profesional en la contabilidad, no lo he dicho yo, lo ha dicho su defensa, nos habla de las personas de Miki, Úrsula, Klimper. Así es como la persona interactúa en las esferas de poder. Reitero, Eric Giovanni Matomonje le dijo en su declaración del 16 de octubre del 2018, Jorge Yoshiyama Sasaki le refirió que una vez de que fue destituido Cesarino Stroza, estaban preocupados porque cualquier cosa podía suceder. Y en efecto, viene sucediendo. El testigo protegido 2017-55-8, el 30 de octubre del 2018, nos ha indicado nuevamente que
hay un alto grado de posibilidad de presión o coacción hacia mi persona por militantes del Partido Fuerza Popular. Y cuando hice referencia precisamente a estos escritos de postergación, de diligencia o de declaración, e hice mención que Adriana Tarazona Martínez de Cortés firmaba conjuntamente con Luis Alberto Mejía Leca, como su abogado, cosa situación que no vamos acá a decir que no puede hacer uso del ejercicio de su derecho de defensa que se le reconoce, pero sí vamos a traer a colación qué nos dice Mayra Alexandra Castañón Dávila en su declaración del 13 de octubre del 2018, respecto a esta persona, Mejía Leca. Nos ha hecho referencia, ella, de lo siguiente. Se apersonó a mi casa el señor Walter Regifo Saavedra con el señor Luis Alberto Mejía Leca. En estas circunstancias, el señor Mejía Leca me entregó un escrito para sustentar mi supuesto aporte de $15.000, proveniente de supuestas parrilladas realizadas en la ciudad de Lima, asegurándome que con esto se cerraría el tema y que yo ni mi papá nos veríamos más afectados. Por este motivo es que firmé dicho documento. Quiero indicar que el domingo 27 de noviembre del 2017 me citó por la mañana en el Hotel Nilas de Tarapoto el señor Luis Alberto Mejía Leca, quien se encontraba con la doctora Danae Alexandra Calderón Castro, para instruirme sobre lo que debía decir en mi manifestación del día siguiente. Ahí fue donde por primera vez me enseñaron copias de los vouchers que el partido había realizado y los consignaban como míos. El señor Mejía Leca me dijo, debes memorizar los importes de los depósitos valorizados en soles y que diga que han sido hechos en el banco Scotia Bank. ¿Quién se apersonó? Mejía Leca. ¿Qué nos dijo el testigo protegido precisamente de Mejía Leca? En su declaración del 14 de octubre, Mejía Leca es el operador directo de Ana Hertz, Pierre Figari y Keiko Fujimori. Tengo conocimiento que cuando había problemas, Luis Mejía Leca llevaba dinero y cuando los candidatos tenían problemas, él les cobraba a los candidatos para solucionarles el problema. Y él es Mejía Leca, el que firma con Adriana Tarazona de Cortés. Él es, precisamente. Y como ya lo he repetido, como ya lo he indicado, ella es identificada por el testigo protegido 2016-12-3. Ella es identificada como la persona que entregaba los recibos, las copias simples de las aportaciones, para los falsos aportantes. Entonces, es evidente, pues, de que estamos hablando de un alto peligro de obstaculización, porque esta persona, aun cuando su abogada la quiera presentar como que no es contadora, es la persona que hace la caja, ingresos y egresos a este grupo. Porque el testigo protegido 2017-55-5 nos ha indicado eso precisamente, que este año se han acercado para que les, en su declaración del 17 de octubre del 2018, para que les den o les provea de un sistema o un programa contable para que se le puedan proporcionar
las boletas de pago o de remuneraciones para el partido. ¿Y a quién identifica como la persona que se ha acercado hacia él? A Adriana Tarazona de Cortés. Como lo había indicado el testigo protegido 2017-55-5, es un programador que realiza programas contables y quien se le ha acercado, según él, es Adriana Tarazona de Cortés. Entiendo que la abogada ahora no nos negará que ella es la persona vinculada o responsable de la contabilidad. O del manejo de las cuentas. Pero también debo indicar que, simplemente para hacer mención lo que ya he venido repitiendo, a través de esta medida se debe evitar precisamente la influencia respecto a coimputados, imputados, testigos, peritos. Pedro Abel Belayar Sellanos, el 13 de octubre del 2018, el 15 de octubre del 2018, Liz Document Manrique, el 13 de octubre del 2018, el 15 de octubre del 2018, Lulit Sánchez Bardales, el 13 de octubre del 2018 y el 15 de octubre del 2018, nos han narrado cómo se han visto coaccionadas por abogados del partido Fuerza Popular, quienes han ido a buscarlos para que den un testimonio distinto. Y precisamente estoy haciendo mención a quien aparece al lado de Adriana Tarazona de Cortés, Luis Mejía Leca, como la persona que es la encargada de hacer ello. Por último, esta modalidad nos permite inferir, no solamente por las declaraciones de los testigos protegidos, los chats que nos ha entregado el testigo protegido 2017-55-3 respecto a que se está buscando un nivel de interferencia para que no se puedan conducir las investigaciones, desprestigiando al fiscal de la causa, no solamente porque a la autoridad o al representante del Ministerio Público se lo tiene presionado por las denuncias constitucionales que se encuentran pendientes, no solamente porque nos ha hecho mención cómo ha sido esta modalidad precisamente de fraude para encubrir las aportaciones o las donaciones que recibían indebidamente, todo ello nos está permitiendo determinar que en efecto se presenta el alto peligro de obstaculización y lo que se va a buscar es que los coimputados, testigos, peritos informen falsamente o que tengan una actuación desleal o reticente hacia el desarrollo de la presente causa. Eso sería todo respecto al tercer presupuesto procesal. Un momento, vamos a reiniciar el sistema, ya unos minutos, ¿ya? Sí, voy a cortar.